Como les había mencionado antes, Talleyrand es junto con Fouché. Lo que pasa es que Fouché era más maquiavélico y más malo en el sentido de ejecutar, matar gente y toda esa serie de cosas más. Talleyrand es el típico político que está donde le conviene estar, dice lo que tiene que decir a las personas que les tiene que decir, no siente una posición, y él fue diplomático con los reyes, con Luis XVI, el que decapitaron durante la revolución, régimen de terror, con Napoleón, pero Talleyrand hace algo fundamental, y es que por su capacidad diplomática y su capacidad de decir aquí lo que se necesita y no sentar posiciones muy abiertas ni nada de esas cosas, logra salvar a Francia de que sea despedazada, porque obviamente la coalición, después de haber sufrido con Napoleón, con cómo despedazó, por ejemplo, al Imperio Austriaco y demás, lo vendió al que su mejor postor después de haber ganado en Austerlitz. Pero ellos querían hacer lo mismo. Pero en el Congreso de Viena hubo dos elementos, y estos ténganlo muy en cuenta porque en el desarrollo de la historia va a tener un fundamento total. Y es que en el Congreso de Viena se reúnen con dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, mantener otra vez o traer de a colación el orden monárquico establecido. No querían otra vez otra revolución, no querían otra vez otro personaje que tratara de quitar el orden establecido de los reyes y demás. Y el segundo, mantener un equilibrio de poderes, porque a pesar de que ellos querían otra vez que los reyes volvieran a gobernar Francia y otros territorios adicionales, se dieron cuenta también de que si seguían en esas monarquías absolutistas totalitarias, que solamente era la palabra del rey, podría volver a pasar lo que pasó en Francia y ven otra vez sangre, otra vez guerras y demás. Entonces, con esos dos objetivos en mente, dicen el Congreso de Viena, bueno, vamos a poner ciertas normas, ¿sí? Vamos a tratar de buscar un equilibrio. Y Talleyrand aquí es la figura prominente de Talleyrand, que a pesar de que era un camaleón, él fue sacerdote, era un tipo que no podía caminar bien, tenía un problema en un pie, no pudo ser soldado, fue religioso, pero dejó de serlo para volverse diplomático. Toma una relevancia debido a que gracias a su diplomacia, Francia se mantiene como una nación. Ahora con un rey, Luis XVIII, ¿sí? Pero ya con una situación muy diferente a como fue con la época de Luis XVI. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Congreso de Viena, a pesar de los esfuerzos de los reyes, había quedado una semillita, la semillita del nacionalismo, la semillita de la independencia, la semillita de las libertades, porque la Revolución Francesa había cambiado el orden y eso sí ya no lo pudieron evitar. Vamos entonces a ver en qué consistió el Congreso de Viena. Hoy vamos a hablar sobre el Congreso de Viena. ¿Y qué fue de este Congreso? Bueno, decir que fue una serie de reuniones diplomáticas que tuvieron lugar entre el 23 de septiembre de 1814 y el 9 de junio de 1815 en la ciudad de Viena entre las potencias vencedoras de Napoleón Bonaparte. También mencionar que tenía como objetivo restaurar las fronteras europeas y organizar políticamente todo el continente luego de la derrota de Napoleón Bonaparte en las guerras napoleónicas. Y por último, debemos decir que miembros de las casas reinantes de casi toda Europa participaron del Congreso, pero sin embargo solo los representantes del Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia tuvieron un peso significativo en la toma de decisiones. Pero continuemos porque hay mucho más por saber sobre este Congreso de Viena. Porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que, por lo tanto, un reducido grupo de monarcas y ministros, entre los que sobresalió el ministro austriaco Clemens von Metternich, redefinieron el curso que tomaría Europa durante el periodo conocido como el de Restauración. También mencionar que los países que participaron de este Congreso formaron una alianza en defensa de los valores del denominado antiguo régimen y en contra del avance de una nueva revolución liberal. Entonces, generalmente, y esto lo vamos a encontrar a través de la historia, niñas,
existe siempre el deseo de unos de tratar de manipular y mantener el poder en detrimento de otros, aunque todos los inviten a participar. Lo que hace que se puedan generar odios, que se pueda generar mal clima, y al final, en vez de haber sido una reunión para bien, termina siendo una reunión para mal. Porque como lo dicen ahí, aunque se invitaron a todas, sin embargo, los que tuvieron voz y voto fueron unos pocos. Y eso hace que esos mayoritarios que no tuvieron voto queden con la herida abierta, queden con sensaciones de por qué no se dieron las cosas. Para ponerle un ejemplo, imaginémonos que entre los cuatro, es decir, 3 estudiantes y yo, vamos a hacer las nuevas normas de la institución. Y aunque las invite a participar, simplemente se da mi opinión. ¿Qué sabor de boca les queda a ustedes? El de que no tuvieron nada que ver y que entonces eso fue impuesto, no fue un llamado a hacer las cosas, ¿sí? Pero si participamos todos, ¿sí? Obviamente no todos vamos a quedar contentos, porque por ejemplo, yo propongo, digamos, ¿sí? Que el descanso va a ser de 1 hora. Nicole dice, no, hora y media, ¿sí? Para alcanzar a echar un sueño, ¿sí? Y resulta que entre discusión, entre argumentos a favor y en contra, termina ganando mi posición. Obviamente ella no va a estar muy bien, pero al menos se le dio la oportunidad de participar y ya en votación se decidió. Y miren lo que dicen. Buscaban más que todo volver a como era antes de la revolución. Esas ideas liberales no las querían, pero de tener una idea es imposible, porque después de que esa idea se dice, ¿sí? Y alguien la escucha, ya la empieza a transmitir, y a pesar de que vuelvan a colocar un rey, vuelvan a colocar normas, las ideas quedan y la sensación de libertad que se pierde, se quiere volver a tener. Otro dato que debemos mencionar es que para ello los miembros de esta coalición concordaron un auxilio mutuo para sostener un equilibrio internacional bajo un orden conservador. Continuemos hablando un poco más sobre este Congreso de Viena, particularmente hablar sobre sus acuerdos. Bueno, entre sus acuerdos vamos a mencionar que se reafirma el Tratado de París de 1814 y con él se restauró la soberanía de Francia dentro de su antiguo territorio de 1792. También se conformó una confederación germánica presidida por Austria. También debemos mencionar que se unió o se anexó a Austria parte del territorio italiano, como así también a Prusia se le anexó sectores de Sajonia y Polonia, y también se le anexó al Imperio Ruso parte de Polonia y Finlandia. Pero continuemos porque hay más acuerdos que debemos mencionar. Bueno, entre otros acuerdos debemos mencionar que se restauró al rey Fernando IV en el trono de Nápoles, reconociendo a sus herederos como los legítimos sucesores del reino de las 2 Sicilias. Otro acuerdo a mencionar es que se reconocieron territorios correspondientes a los estados pontificios y también se estableció la libre navegación de los ríos. Continuemos hablando un poco más sobre este Congreso de Viena, particularmente hablar sobre los 3 principios de este Congreso. El primer principio es el principio de legitimidad. En este punto se afirmó el derecho de las dinastías a gobernar sobre sus territorios. El segundo principio es el principio de concierto europeo. En este caso se acordó la necesidad de ejercer una constante actividad diplomática con el fin de mantener el equilibrio internacional. Y el tercer y último principio es el principio de derecho de intervención. En este punto se estableció que todo país europeo podía ser intervenido por sus vecinos en caso de detectarse en él el surgimiento de una nueva revolución. Como lo aprecian ustedes, lo único que ellos querían era volver a la forma antigua y tratar de equilibrarse, de tener fuerza suficiente para que no volviera a pasar de presentarse otro líder como Napoleón, otra revolución y tratara de cambiar lo antiguo. Lo único que ellos querían era volver a lo anterior, pero como vuelvo y lo menciono y ténganlo muy en cuenta eso, las ideas no se pueden detener. Pueden matar al hombre que expone las ideas, ¿sí? Pero cuando ese ya logra exponerlas, logra dejarlas escritas, es muy difícil que se detenga esa fuerza
porque al fin y al cabo son libertades que se buscan, que antes no existían. Continuemos hablando un poco más sobre este Congreso de Viena y para finalizar hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia a mencionar es que se originó un cambio en el mapa político y territorial de Europa que favoreció sobre todo a Prusia, Rusia y también a Gran Bretaña. Otra de sus consecuencias fue la unión de Bélgica, Holanda, Países Bajos. En el caso de Italia, queda dividida en 7 estados y parte de ella quedó bajo la influencia austriaca, y por parte de Alemania queda dividida en 39 estados. Otra de sus consecuencias es que Francia volverá a sus fronteras de 1792 y se instaurará la monarquía absoluta de nuevo en los Borbones. Otra consecuencia es que se fortaleció un frente diplomático que permitió canalizar las tensiones internacionales. Los países, celebrando negociaciones y reuniones de forma periódica, lograron evitar el desenlace de conflictos armados de gran envergadura. Y la última consecuencia a mencionar es que a pesar de las medidas tomadas, no se pudo evitar que ocurrieran nuevas oleadas revolucionarias. Bueno, esto es todo por hoy, como siempre les Entonces, como se menciona aquí claramente, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todas las ideas, a pesar de todo, no pudieron detener, y lo que vamos a ver en esta era post-napoleónica es como en otros países empiezan a aparecer lo que se va a conocer luego en la historia como los nacionalistas. El deseo de que ya no existan reyes, de que nos mezclen con otras naciones, de que un rey por allá de otro lugar venga a gobernarnos, porque nosotros podemos y debemos gobernarnos. Además de que otra de las consecuencias de la era napoleónica fue la independencia que nos llegó a nosotros. Estamos hablando de 1814 y nuestra independencia llegó en 1819. Listo, niñas, quedamos así. Nos vemos entonces en la próxima clase. Bueno. Buena, profe. Feliz día.